Cámeres. Juan Luis es un asesor experto en temas hídricos, un iqueño de toda la vida. Con él hemos trabajado mucho los temas del agua para la agricultura. Y quería preguntarle a Juan Luis en esta oportunidad, ¿qué piensas de la institucionalidad relativa al agua para el agro? Me refiero a la ANA, ¿no? Las autoridades locales del agua, la AAA, las juntas de usuarios. En general, ¿cómo ves tú la institucionalidad del agua en el agro iqueño? Las juntas deberían ser referentes técnicos que faciliten mucho el conocimiento del acuífero. O sea, aún tenemos todavía temas por resolver, como lo que pedía Tajal, que era los mecanismos de recarga del acuífero, que todavía no se conocen. Cuáles son las reservas exactas o reales del acuífero. Hay mucha diferencia de criterios y de números sobre el tema. Y últimamente el doctor Fernández, que vino a ICA en agosto del 2019, planteaba que hay todavía cifras que bailan y todavía no se ha cerrado la brecha de lo que es el balance hídrico. El doctor Custodio, que vino en el 2017, planteaba lo siguiente, que debía conocerse el balance hídrico, sobre todo de las aguas subterráneas, en conjunto y sobre todo de las aguas subterráneas. El balance hídrico está, señores, en el 2017. ¿No? El 2019, la Junta del Valle de Ica, de agua subterránea, infiltró, recargó el acuífero con 26, casi 27 millones de metros cúbicos, que no es poca cantidad. ¿Cuál es el impacto de eso en el balance hídrico? La respuesta es: no lo sabemos. Eso me lo dijo el gerente técnico de la Junta. No lo sabemos. Tenemos el balance hídrico al año 2017. El anterior balance fue el de 2014 y el anterior fue del 2009. Si no tenemos nosotros clara la idea, la situación de lo que es el recurso hídrico, no podremos hacer frente a los desafíos y no podemos saber cuándo va a terminar, por ejemplo, la veda impuesta por la ANA. No se trata de quitar una veda irracionalmente. Hay razones para ponerla. Pero por lo menos deberíamos saber hoy, al mes de septiembre del 2020, cuál es el balance hídrico, cuáles son las entradas y salidas, cuál es el almacenamiento del acuífero, para poder hacer frente a las tendencias y cuándo puede terminarse con esa veda. Eso no se sabe. Por lo tanto, las juntas deberían ser un referente técnico para cerrar esa falta de información, ¿no? Eso como primera cuestión. Sin ese conocimiento técnico es muy difícil tener pues un plan de acción para resolver estos problemas, ¿no? Entonces hay una pérdida ahí, yo creo, de visión sobre el tema. Lo que se ha logrado o lo que se quiere lograr es traer más agua para Ica. Bueno, pero si no sabemos no sabemos administrar el agua que viene cada año por el río Ica, durante 3 o 4 meses, ¿cómo vamos a poder administrar mayor agua que venga para Ica? Si yo fuera de la Autoridad Nacional de la ANA, seguiría, si hubiera más agua para Ica, seguiría con la veda de ¿cómo se llama? De pozos, con la no perforación de pozos. Porque como ya hay más agua superficial, usen el agua superficial y dejen tranquila el agua subterránea. Eso es lo que yo haría. Bueno, entonces hay que tener información para poder resolver los problemas hídricos de Ica. Estamos también con Benjamín Silloris. Benjamín es mi hijo, pero es un empresario agroexportador que domina el tema puesto de la producción de frutas de exportación, pero se ha involucrado siempre, ¿no?, en la problemática del agua y de la gestión del recurso en Ica y en todo el Perú, en realidad. Entonces, dado la situación de precariedad de la autoridad, de la institucionalidad en el agua, Benjamín siempre ha sido muy crítico de la permisividad de esta autoridad respecto de los pozos ilegales
¿Qué podrías comentar al respecto, Benjamín? ¿Qué se debe hacer con el tema de los pozos, las licencias y, por supuesto, la sanción de los que han incumplido la ley en este aspecto? Bueno, el ANA pues tiene bastantes problemas para ejecutar la propia veda que ellos han impuesto, ya sea por un tema de voluntades o un tema de capacidades, ¿no? Desde el punto de vista de voluntad, ellos tendrían que hacer un seguimiento bastante exhaustivo a los equipos de perforación que uno se encuentra en el camino, pero independientemente de eso, tienen muy pocas herramientas para realmente ejercer la autoridad que ellos debieran ejercer, ¿no? Esta veda básicamente está siendo cumplida por empresarios formales y dentro de los formales además por los respetuosos con la ley. Y cuando uno hace una denuncia, quienes no son pegados a la ley tienen muchas herramientas para sacarle la vuelta a la norma, ya sea judicializando o incluso no permitiendo el ingreso del ANA. Para uno poder entrar a un predio y hacer un control físico, tienes que poder entrar. Entonces obviamente el ilegal simplemente te cierra las puertas y el ANA no cuenta con el apoyo ya sea de la policía o de la fiscalía para poder siquiera hacer esas inspecciones, ¿no? Entonces hoy en día lamentablemente la perforación de pozos ilegales se ha desbocado de una manera impresionante y se ha desatado una carrera por ver quién es el más avesado, ¿no? Pero lamentablemente hasta el día de hoy, a pesar de que llevamos muchísimos años en veda, no ha habido un cierre, digamos, visual o de que dé un mensaje de un pozo ilegal. Las denuncias son judicializadas, toma el tiempo del mundo, si es que llegan a las denuncias, como les digo, porque en muchos casos simplemente se les bloquea el ingreso o ya las técnicas de perforación han evolucionado al punto que las hacen, digamos, de manera no visible, ¿no? Entierran los equipos de perforación y no hay nada visible, pero a pesar de que uno pueda enviar fotografías de los linderos, etcétera, muchas veces no se logra ejercer la autoridad necesaria para poder cerrar estos pozos, ¿no? Entonces, eso ha desencadenado un problema enorme y hoy en día los más avesados siguen perforando, muchas veces para simplemente hacer negocio inmobiliario, ¿no? De vender terrenos con agua y al diablo con la ley, ¿no? Entonces, los más perjudicados terminan siendo los que somos legales y los que estamos dispuestos a cumplir con la norma. Entonces, definitivamente se tiene que revisar esa norma. En algunos casos a los formales nos da miedo hasta presionar al ANA porque también se pasan al otro extremo, ¿no? En el caso del reemplazo de pozos, puedes meterte en un problema serio. Los pozos ya muchos son muy antiguos. Si tienes un problema serio con el pozo, teóricamente uno le tiene que pedir permiso al ANA para reemplazar el pozo y sabe Dios cuándo te van a dar ese permiso, ¿no? Entonces, casi que algunos tienen miedo de pedirle mayor eficiencia a la ANA porque también se pasan al otro extremo. Te pueden prohibir lo que no debiera estar prohibido. Entonces, estamos en un nudo, porque por un lado queremos que se cumplan las normas y por otro lado a veces se ejecutan normas sin mayor sentido, ¿no? Y creo que hay también una desconexión de la realidad con lo que quieren plantear tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio del Ambiente, a veces pidiendo cosas que podrán tener buenas intenciones, pero que al final tienen un resultado negativo, ¿no? Lo último que necesitamos es que proliferen los pozos ilegales, entonces hay que ver la forma de que quienes son formales tengan las facilidades para operar y veamos la forma de solucionar la sobreexplotación del acuífero, ¿no? Pero definitivamente el ANA no está logrando el objetivo de controlar esta situación de sobreexplotación. Seguimos con la cuadratura del círculo, ¿no? Y hemos estado conversando muy brevemente con Juan Luis Cámere. Juan Luis Cámere es un iqueño muy conocido por todos los que vivimos allá, y él se ha especializado en todos los temas hídricos y es muy crítico pues de las instituciones involucradas en el mundo del agua, el agua para riego. Y Benjamín, mi hijo, él es gerente general de Agrícola Safco, es una empresa muy importante, que exporta principalmente uva de mesa y paltos, pero también otros frutales. Es un líder nacional en el mundo de la agroexportación y también como empresarios formales que son, tienen muchos problemas con las instituciones vinculadas al agua. Bueno, qué mejor que tocar estos temas con Milton Bongese, ¿no? Aparte de ser amigos de muchos años, Milton tuvo la
el privilegio, y el Perú tuvo el privilegio de tenerlo como ministro de Vivienda, que ve el tema del agua potable, el tratamiento de aguas servidas, y fue ministro de Agricultura, además de muchos otros cargos públicos. Pero como ministro de Agricultura también conoce de cerca la problemática del agua para otros usos, ¿no? Entonces, bienvenido Milton. Y la primera pregunta, estamos también con Gonzalo Prealé, de IIG, así que con Milton y Gonzalo podemos redondear el análisis, ¿no? ¿Qué hacer para mejorar la gestión del agua a través de las instituciones públicas y privadas, ¿no? Porque las juntas son privadas. ¿Qué opinas, Milton? Nada, primero agradecerte a ti, Fernando, y a Gonzalo la invitación para hablar de este tema fascinante. Y yendo directamente a tu pregunta, creo que lo que está claro es que tenemos que institucionalizar de manera profesional y formal y despolitizar el manejo del agua en el Perú, a todo nivel. Yo hace pocas semanas he sido invitado por el Ministerio de Agricultura y por la ANA a discutir un poco los temas de institucionalización. Y la verdad es que los diagnósticos están claros, hay consenso entre los distintos enfoques, los que son más, tienen un enfoque más desde la perspectiva del derecho, de los que lo ven más desde la perspectiva ingenieril, los que ven más el tema con una mirada económica, y hay cosas que se tienen que hacer ya. Una primera es reforzar a la ANA, darle esa característica de autonomía, de estar fuera de uno de los sectores usuarios del agua, para darle una neutralidad y blindarla mejor de las presiones políticas. En ese sentido, debería salir del ámbito del Ministerio de Agricultura para que su directorio pueda tener esa representatividad multisectorial que todo el mundo reclama. En segundo lugar, la ANA debería, si bien ya no hay que escribir más normas porque están escritas, pero debería implementar de manera global el enfoque de manejo de cuenca, que es lo que se hace en los principales países del mundo. La cuenca tiene que ser la unidad de gestión del agua y sobre la base de eso hay que pues, establecer los consejos de cuenca y también las AAAs deberían tener ese manejo sujeto a esa mirada territorial del manejo del agua. En tercer lugar, debería reforzarse técnicamente. No vale que en la ANA no esté integrada por gente principalmente técnica. Los procesos de selección del personal deberían estar al margen de las presiones políticas, sino que debe ser gente de muy primer nivel, porque tiene que administrar la distribución de un recurso fundamental para los sistemas productivos de muchos sectores, entre ellos la agricultura y el agua poblacional. Y con todas esas medidas creo que podríamos tener un ANA mucho mejor, mucho más despolitizada, ¿no? Hace un rato hablábamos del tema de Ica, de los pozos subterráneos, y son ellos absolutamente conscientes del tema, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién en un escenario preelectoral entra como autoridad a cerrar pozos ilegales? Entonces, a veces la autoridad prefiere que el problema lo haga la siguiente autoridad. Y eso es complicado, ¿no? Gonzalo, ¿alguna intervención de tu parte? Claro, bueno, aquí lo que se nota marcadamente es la informalidad, pues que ahora nadie duda que es lo que marca el país. Somos un país informal, con una pequeña fracción de la economía formal que ha venido sirviendo para postergar esta necesidad que tenemos de enfrentar la realidad.
Este tema del agua se repite en tantas otras cosas, por ejemplo, el uso del suelo urbano, la titulación, los certificados de posesión a invasores, el ciclo eterno de la perversión del desarrollo urbano o los microbuses, cosas de ese tipo. Ahora, en el tema del agua, Ica es, pues, en términos relativos, un emporio, es un caso, yo diría, privilegiado respecto al resto de la costa. Si en Ica se ven estos problemas, con empresas pujantes de primera línea, exportadoras, ¿cómo será el resto? El caso del cultivo del arroz en la costa, que todavía subsiste, consume cantidades enormes de agua que debieran dedicarse a otros cultivos, o las dificultades para desarrollar las irrigaciones que se han quedado en el tintero, ¿no? Como Chavimochic o la eterna historia de Majes, que parece una broma de mal gusto y no tiene visos de solución. Entonces estamos en el país de las normas que no se cumplen, las regulaciones que no se respetan. Recuerdo mucho cuando hace unos años escuchaba quejas de agricultores que decían que el agua no era gratis porque pagaban 18 soles al año por el uso de agua, que además es repartida en los valles, digamos, no en los valles de agroindustria, en los valles, la mayoría de los valles de la costa, de manera artesanal, ¿no? Entiendo que hay un individuo con una especie de madera que marca, ok, hasta aquí pasa, y me imagino que por una módica suma te deja pasar mucho más agua y terminas inundando y desperdiciando. Esta historia pues habría que encararla y parece que en el país no tenemos esa voluntad. Yo espero mucho de las próximas elecciones. Gente como Fernando podría ser lo necesario para introducir estos cambios, porque si no vamos a seguir dando vueltas en el mismo lugar permanentemente. Qué interesante tu opinión o tu testimonio, Milton, de que acaba de estar en el Ministerio de Agricultura y ha hablado acerca de la autonomía que debe tener la ANA, ¿no? Y yo voy un poco más allá, ¿no? Es una autonomía de los ministerios en general, ¿no? Ni siquiera PCM. A mí me gusta más, por los resultados, la autonomía absoluta, tipo BCR, ¿no? Yo sí creo que la Autoridad Nacional del Agua tendría que ser un clon, institucionalmente hablando, de un BCR. O sea, se elige de una manera diferente y se le da el profesionalismo, la continuidad y la meritocracia absolutamente autónomo de los cambios, incluso presidenciales, ¿no es cierto? Tipo BCR. Esa es una cosa importante. Y finalmente yo quería preguntarte, Milton, el tema del agua domiciliaria, ¿no? Nosotros avanzamos mucho en Ica sin que el gobierno regional tuviera vela en ese entierro, pero la verdad que cuando uno es gobernador pues puede opinar y meter su cuchara en varios espacios, y avanzamos mucho para que la OTAS, ¿no? El OTAS interviniese las 4 EPS de Ica, que son un fracaso financiero y operativo, un fracaso, ¿no? Semapach en Chincha, Emapisco en Pisco, Emapica, ¿no? Y Semapavixa en Palpa y Nazca. Un fracaso. Y se intervino con la OTAS, ¿no? Pero la expectativa era que se fusionaran y se hiciese un concurso público de gerenciamiento del servicio, que era pues la fórmula perfecta, pero nuevamente la alternancia ministerial tan frecuente frustró y ha quedado intervenida, pero a medio camino, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder tomar el toro por las astas en el tema del agua para uso domiciliario? Mira, efectivamente, Fernando, a veces es frustrante ver cómo se desvirtúan políticas en función a intereses de corto plazo. La OTAS fue creada en el gobierno anterior justamente para propiciar
el cambio en el modelo de gestión para que las EPS no sean feudos de los alcaldes y de sus partidarios temporales políticos, y que veamos, como veíamos, que a cargo de la producción de agua está gente que ni siquiera ha tenido experiencia de trabajo en su vida, a veces, o con serias limitaciones profesionales y de capacidades en distintas partes de una gestión de un recurso tan fundamental como es el agua. Se creó la OTAS y la OTAS tenía que hacer primero medir la eficiencia de manejo administrativo de las empresas de agua, ver que efectivamente no estén perdiendo la mitad del agua que se produce, porque a veces esa pérdida son en realidad desviaciones del circuito formal a un circuito informal. En segundo lugar, que puedan facturar esa cantidad de agua que se produce, y en tercer lugar, cobrarla. Y para eso se diseñó toda una metodología, y de hecho, cuando estaba yo todavía en la gestión de vivienda, OTAS hizo ese ejercicio y salió que de 50 EPS evaluadas, 49 estaban recontra jaladas y una estaba regular. Entonces, eso era lo que le permitía a la OTAS entrar, intervenir temporalmente en la EPS, mientras conseguía un administrador profesional para la empresa, y pudiendo en el largo plazo eso transformarse en una asociación público-privada, pero en el corto plazo meter a un operador profesional para que nos diga siquiera cómo está la empresa. Pero ya pues el presidente anterior se comprometió con los sindicatos de agua en que no iba a privatizar el agua, porque siempre se crea este cuco de que voy a privatizar el agua. Y la OTAS hoy día ni mide la eficiencia de las empresas, paró todo, más bien está haciendo algo que a mí me parece que es una salvajada, y perdónenme usar esa palabra, que es repartir plata pública a las EPS para cubrirles el mantenimiento y la limpieza de tuberías, cosa que no tiene ningún sentido. Y todo el tema de mejorar la eficiencia en la gestión, la han pasado para si ojalá algún gobierno que sigue pueda retomar la agenda. Y eso es terrible, pues, porque claro, el jefe de la OTAS queda como el héroe ante las EPS porque pasa repartiendo plata por las EPS para cubrir costos operativos que no son cubiertos por irresponsabilidad de las propias EPS. Claro. Y no tienen la gestión para ver si eso está siendo saludable o no saludable. Eso realmente apena y te genera una frustración terrible, ¿no? Sí, pues. Yo quisiera comentar en este tema las EPS, incluso Sedapal. Bueno, estamos viendo la experiencia donde el Estado prevalece, donde controla el sector. La situación es dramáticamente terrible. Lo mismo pasa en salud. Ahí donde el sector privado no ha podido participar, el servicio es absolutamente deficiente y no tiene esperanza de solución. Ahora, yo veo acá un camino, armar EPS de alcance regional, porque si la escala no es suficiente, no hay manera de que esto sea viable. Y en el caso de Lima, por ejemplo, Sedapal, si se lograse que se contrate gerencia e inversión a largo plazo con sector privado, no necesariamente es una APP, pero es una gerencia de largo plazo con un compromiso de inversión y metas de cobertura y de tarifas. Como hay tanta posibilidad de hacer un trabajo eficiente y reducir las pérdidas, incrementar la facturación, mejorar la cobranza, el campo para hacer ahorros y conseguir más ingresos y bajar costos es grande. Estoy convencido de que incluso en algunas zonas de Lima grandes podría haber estas empresas gestionadas por sector privado que logren bajar la tarifa y coberturar al 90-95%. 24 horas, no la historia esta de que tú tienes agua pero
a veces. Y todos tienen, pero en realidad no lo tienen en serio. El otro tema es el de las redes. Si se lograse agrupar regiones, de repente se podría hacer un par de experiencias. En un grupo de regiones, un acuerdo de gobierno a gobierno solo porque están de moda, y que se dedique a armar las redes de agua y saneamiento necesarias en todo este grupo de regiones, y en otro grupo de regiones permitir iniciativa privada. Podrían haber APPs para el mismo fin, y comparemos los resultados, a ver quién lo hace mejor, en tiempo, en presupuesto. Pero esto es algo que se puede hacer. Hay que desideologizar el tema y dejar de ver la intervención privada en agua como si fuera un delito, porque el agua no es negocio. Esa es la frase que nos ha matado tanto tiempo en tantos sectores. Fernando, ¿quieres? Sí. Sí, no, la conclusión les consta. Este diseño institucional autónomo se aplica para el agua, se aplica para el tráfico, se aplica para la basura. La basura es otro caos, es otro fracaso estrepitoso de la institución municipal peruana, y se aplica para la salud, se aplica para la educación. Yo creo que el éxito del Banco Central de Reserva nos tiene que inspirar, ¿no?, acerca de replicar ese modelo institucional en todos aquellos servicios vitales del Estado, ¿no?, que por la política se están yendo al hoyo. La verdad que es muy interesante, como siempre, Milton y Gonzalo. Muchas gracias. Autonomías, ¿no?, profesionalismo, meritocracia, continuidad, de eso se trata. No solo para el agua, para muchos otros servicios vitales. Ha sido otra cuadratura del círculo. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.